Amigos, buenos días, bienvenidos a Hablemos de Política en depolitica.pe, este nuevo espacio de conversación que esperamos pues vaya sumando también al objetivo, a la idea, ojalá, de una campaña electoral centrada en propuestas, esa vieja utopía, ¿no?, que muchas veces es tan difícil de lograr. Está con nosotros el abogado excongresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, por añadidura, además nuevo video columnista de política, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por estar con nosotros. Enrique, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo que tengo una entrevista, y la verdad que me da muchísimo gusto hacerlo acá, en este espacio, que conforme me han comentado, está dirigido exactamente a lo que has dicho, ¿no? Que es buscar poner en agenda los temas que son verdaderamente importantes en el país, como es el tema de las propuestas hacia, o en miras a una nueva elección. Eso intentaremos. A ver, el punto de partida, centrémoslo en la última encuesta de Datum. Keiko Fujimori tiene 5% en esta encuesta. Para algunos es confirmación, digamos, de no desaparición, pero de la decadencia del fujimorismo como un actor central, luego después de unos picos altos hace algunos años, y para otros sorprende que después de todo lo que ha ocurrido, Keiko Fujimori siga apareciendo de todas maneras con un porcentaje que prometería más. ¿Dónde ubica usted las posibilidades de Keiko Fujimori? Yo creo que la encuesta nos permite evaluar varias cosas, ¿no? Lo primero es reconocer que evidentemente han existido una serie de errores, y que creo, o estoy convencido, de que dentro del partido de Fuerza Popular se deben estar haciendo los ajustes correspondientes para poder mejorar esta percepción que tiene la población. Lo segundo que sí me gustaría resaltar, Enrique, es que, en honor a la verdad, después de la avalancha con la que se ha ido hacia o contra Keiko Fujimori, avalancha desde distintas perspectivas, creo, la verdad, que mantenerse en un segundo o un tercer puesto dentro de una encuesta hacia elecciones presidenciales es algo que resaltar muchísimo. Y lo tercero que sí habría que resaltar, más allá de las personas, es que un partido político sólido, un partido político que va avanzando, se mantenga en un segundo o un tercer puesto, ¿no? Porque creo que el primero o el segundo puesto, el primer puesto no tengo claro exactamente cuál es la trayectoria del partido como tal. Creo que esto es algo que tenemos que resaltar, ¿no? Que no obstante las situaciones difíciles por las que ha pasado Fuerza Popular, se mantiene en un expectante segundo puesto y que seguramente nos invita de todas maneras, o les invita de todas maneras a Fuerza Popular a hacer una reflexión sobre las cosas buenas y las cosas malas que se hicieron, ¿no? Detengámonos un ratito en el pasado para luego mirar hacia el futuro. Es complejo, ¿no?, lo de los últimos años. Lamentable la relación entre los congresos y el Ejecutivo. Habrá, por supuesto, muchas explicaciones. Evidentemente, me imagino que ustedes consideran inconstitucional el cierre del Congreso anterior. En fin, eso está planteado, hay una decisión del TC y se irá viendo en todo caso para adelante. Pero mi pregunta única en este momento es, ¿fue un error impulsar la vacancia de Kuczynski? Porque a veces una interpretación nos puede decir, allí fue donde se abrió la caja de Pandora, es decir, ahí es donde ocurren varias cosas, no solamente se vaca para que entre Vizcarra, ya sabemos cómo se desarrollan las relaciones del fujimorismo con Vizcarra, sino que también se posiciona el caso Lavajato como el estándar en el cual se medía a la clase política. Ya sabemos que Keiko Fujimori no fue gobierno, pero evidentemente impulsar la vacancia de alguien que tenía conflictos de intereses complicados, en el caso, mientras había pues las sospechas o lo que fuera de haber recibido este dinero de campaña, no es en esencia una decisión política equivocada que seguramente trajo tremendas consecuencias.
Creo que todavía el tiempo que ha transcurrido es muy corto como para poder definirlo, Enrique. No, aunque no lo creas, yo también me lo he pensado o lo he meditado, sobre todo como ocasión de esta segunda presentación de vacancia ya hacia el señor Vizcarra. Eh, pero todavía tengo la percepción de que en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski existía muchísimos más elementos que invitaban a tomar una decisión política como la que se adoptó, ¿no? Eh, Además, recuerda algo, Enrique. Finalmente es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el que renuncia a su cargo y no es finalmente vacado, ¿no? Claro, me dirás, sí, pero está todo en el proceso, es todo a punto, ¿no? Él renuncia para que finalmente no se le vaque. Sí, pero hasta en esos detalles es importante, ¿no? Es importante. Yo creo que si es que el propio PPK tomó la decisión de renunciar antes de que esto sea sometido a una votación, que la vacancia sea sometida a una votación, de alguna manera ya él mismo estaba considerando que era mejor apartarse en ese momento de la función pública, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, podemos también quedarnos hablando sobre el tema, pero desde el otro lado hay quienes decían que si Kuczynski resistía, de alguna forma, tenía siempre esta puerta de entrada o esta rendija para aducir que la vacancia había sido inconstitucional, porque es la famosa incapacidad moral permanente. Y aquí Sí. quería cerrar este tema porque incluso su papá ha sido mencionado mucho en torno a lo que fue el debate de la famosa incapacidad moral permanente en la constituyente, en el sentido de lo que el constituyente quería. ¿Cómo queda esta incapacidad moral que sin duda pues ha sido un foco de tensiones durísimas? Siempre se ha hablado pues de que el presidente tendría que tener esta protección constitucional y al final quedó esta suerte de cajón desastre en la práctica que es la incapacidad moral. ¿Cómo interpreta la incapacidad moral desde la Constitución del 93 a Sí, estas alturas? varias reflexiones también al respecto, ¿no? En efecto, Enrique, yo he escuchado hablar mucho de mi padre porque, tal como lo mencionas, evidentemente fue una persona que estuvo estrechamente relacionada a la elaboración de la Constitución. Lo he leído también en este tema y es interesante ver cómo la vacancia era un mecanismo que buscaba un equilibrio dentro de esta separación de poderes, ¿no? Porque, claro, por un lado tienes el tema de la vacancia, pero por otro lado también tienes el cierre del Congreso. Entonces, no es como que son figuras extrañas, raras y que de casualidad aparecieron en el texto de la Carta Magna, sino que tienen alguna razón, alguna lógica. Pero también es cierto, Enrique, que un instrumento jurídico como puede ser pues, una constitución puede ser espectacular, puede ser buenísima. De hecho, yo considero que la Constitución del 93 debe ser una de las mejores que hemos tenido en nuestra vida republicana. Pero mucho hace quién o quienes manejen esta Constitución, cómo se utilice la Constitución, ¿no? Creo que en los últimos años, vamos a hacer no sé si decir mea culpa, porque no es solamente el anterior Congreso, sino varios Congresos atrás, e incluso el presente, se toma con demasiada ligereza determinadas figuras, ¿sí? La vacancia, el cierre de un Congreso, son instrumentos, son medidas de última ratio, se le dice así, ¿no? Los abogados nos encanta para ser utilizado única y exclusivamente en un caso extremo. Y eso es lo que hemos debido de entender, ¿no? Creo que la última presentación de solicitud de vacancia del señor Vizcarra, se ha demostrado que muchos han entendido que esto es una herramienta que debe ser utilizada en extremo, ¿no? Una situación verdaderamente de emergencia o de urgencia. No es casualidad, Enrique, recuerda que para poder vacar a un presidente se requiere una votación altísima. Uno dice por ahí, bueno, son 87 votos. No, 87 votos, conseguirlas en un Congreso no es nada sencillo, ¿no? Son votaciones
sumamente elevadas y que por lo tanto tienden a dar una garantía. Lo que sí debo resaltar, Enrique, es que ya se advertía desde el anterior Congreso que había la necesidad de regular de una manera más clara tanto la posibilidad del tema de la vacancia por incapacidad moral, como también el tema de las cuestiones de confianza o el propio cierre del Congreso, ¿no? Ujú, Porque eran armas que de alguna manera estaban poniendo de manera cargado el ambiente. ujú, Y yo ujú, recuerdo que, por ejemplo, Luis Galarreta, el expresidente del Congreso, tuvo un intento lastimosamente fallido, pero un buen intento con el ex premier Salvador de Solar, para poder tratar de encontrar así una salida que permita dar viabilidad al país, ¿no? Que le permita dar estabilidad al país. Y ujú, claro, ese tipo de acercamientos que hubo y que venían desde atrás. Yo mismo, Enrique, he estado ujú, con el ex premier y tratábamos de dar una salida viable, por ejemplo, con las normas relativas a la materia electoral. ¿Te acuerdas que también hubo unas ujú, iniciativas de ujú, parte del Poder Ejecutivo? Y con la mejor de las predisposiciones nosotros queríamos dar viabilidad al proyecto político en general, ¿no? Ahora, ujú, claro, no todos pensaban exactamente de la misma manera que nosotros, o sea, Luis ujú, Galarreta, quien te habla, y muchos otros teníamos claro que lo que teníamos que encontrar era una salida a una crisis política y que en esos momentos, evidentemente, lo que se tiene que pensar es en el país, más allá de posiciones personales o ambiciones ujú, individuales, ujú, ¿no? Lastimosamente no todos tienen una visión uniforme, cada uno tiene la potestad de pensar de una manera distinta, y bueno, los ujú. esfuerzos de un lado y de Bien. otro no fueron suficientes, por lo visto, ¿no? Pero sí, resumiendo, creo Ujú, que llega un momento en el cual creo que tenemos que regular un poquito más el tema de la vacancia, también del cierre del Congreso, porque déjame decirte que tal como lo ha señalado, yo como hombre de derecho tengo que respetar la sentencia del ujú. Tribunal Constitucional, pero sí levantar mi voz lo más alto posible para decir que esa sentencia verdaderamente es una vergüenza, ¿no? Usted parece que hablara un poquito como con cierta distancia reflexiva de lo que es Fuerza Popular. ¿Cuál es el papel de Miguel Torres ahora dentro del partido? Usted habla como que el partido, ¿no?, tendrá que hacer sus procesos y demás. ¿Usted está dentro, está afuera, está en la mitad? ¿Es un Mira, lo hombre que de pasa centro? es ¿Es un hombre de que centro sí. ahora mismo? Para mí es complicado porque evidentemente yo coincido muchísimo con Fuerza Popular, coincido muchísimo con Keiko Fujimori, con Lucho Galarreta me parece que es un secretario general nacional verdaderamente que está haciendo las cosas muy bien. Eh, pero cuando Keiko recobra su libertad en esta última oportunidad, porque ya por tercera vez recobra su libertad, yo le pedí retirarme del CEN y por lo tanto apartarme temporalmente de la primera línea, digamos, política del partido. Yo no estoy dentro del partido, pero está de más decirte que mi corazón, mi pensamiento, mi razón está muy alineado a Fuerza Popular por temas de herencia y por temas de convicción. Entonces, sí, claro, tengo que hablar con un poquito de nostalgia de ellos, porque ahorita no estoy siendo parte de, pero sí quiero dejar muy claro, Enrique, que encuentro muchísimas coincidencias con Fuerza Popular y que estoy encantado, es más, de apoyarlos en cada oportunidad que ellos me piden, sobre todo en materia técnica, que es Ujú. donde creo que puedo colaborar de ahora en adelante, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de propuestas, pero yo tenía una pregunta a ver, con la mayor, digamos, objetividad posible. Sí. Acabamos de ver a Forsyth llorando, ¿no? Llorando Mm. desconsoladamente, ¿no? En fin. Y Y al claro, yo final no he pensaba, entendido, para serte sincero, la razón. No, 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 no he llegado no, a entenderla. no, no, ni siquiera son lágrimas de cocodrilo porque uno no entiende de dónde viene. Pero bueno, llora
Sí. desconsoladamente, y uno ahí se pregunta, a ver, a este precandidato joven, lo señalan por su supuesta falta de experiencia. Esto, a mi modo de ver, refuerza esa visión, ¿no? Es decir, si no hay pues control emocional, está muy bien llorar, ¿no? Los chicos lloran también, por supuesto, ¿cómo no? Pero esto refuerza, digamos, ese flanco débil. Me pregunto yo, eh, ¿qué podemos hablar de Keiko Fujimori? Ha llorado menos de lo que hemos visto ahí, pero ¿qué podemos hablar del control emocional de una precandidata seguramente como Keiko Fujimori, que tuvo tanto poder en sus manos y usted acaba de describir, pero ya sabemos que una cuota de responsabilidad tuvo en esta situación? ¿Qué nos puede decir de la Keiko Fujimori de ahora mismo y qué es lo que ella tendría que decirle con respecto a la responsabilidad que hay que tener para detentar el poder, ¿no? Mira, lo que percibo primero es un crecimiento personal propio de los años. Vamos arrancando por ahí, Uh-huh. ¿no? Eh, eh, Keiko, presentándose a las elecciones en el 2011, evidentemente no fue la misma que en el 2016, y si se presentara hacia el 2021, yo estoy seguro que estaríamos ante una mujer que los años le han permitido entender, comprender, mirar desde otras perspectivas las cosas, ¿no? Y darle el valor adecuado a los puntos más importantes, sobre todo de su vida y de las necesidades de todos los peruanos. Creo también, y esto te lo puedo decir porque la acompañé muchísimo en este periodo tan difícil que fue, en que fue privada de libertad más de Uh-huh. 400 días, eh, creo que ella supo manejarlo muy bien como una oportunidad para poder reflexionar, sí, para poder encontrarse con ella misma, para poder hacer un análisis de las cosas que se hicieron bien, las cosas que se pudieron hacer mejor, eh, incluso para poder entender quiénes son verdaderamente personas leales a ella, quiénes son sus amigos, quienes tenían una preocupación verdadera por ella y quienes simplemente habían estado a su lado única y exclusivamente como una ambición de poder. Creo que a nadie, Enrique, una experiencia como esa puede ser simplemente considerada como algo sin importancia. Evidentemente, es Uh-huh. algo que ha marcado, y no ha marcado solamente a ella, Enrique, le ha marcado a toda la familia, a sus Uh-huh. hijas. Yo, la Uh-huh. verdad es que tengo dos hijos de la misma edad que Kiara y Kaori, y Enrique, déjame decírtelo con todo Uh-huh. confianza. Si a mí me pasara eso, yo me moriría por mis hijos, ¿no? Creo que esa Uh-huh. sensación, y creo que es una sensación que todos los padres tenemos, es algo que debemos comprender y que debemos reconocer que verdaderamente Keiko ha sabido administrarlo muy bien y que más bien ha hecho lo que se tiene que hacer, ¿no? Encontrar Uh-huh. en esta situación complicada una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para respirar, una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para incluso analizar su situación dentro de su propia familia. Uno de los mejores Uh-huh. resultados que ha podido dar esta terrible situación por la que pasó, creo que fue el acercamiento con su padre, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Este reencuentro con su padre, y decir reencuentro en realidad no es exacto, ¿no? Porque ella nunca lo dejó, siempre ha estado pendiente de él, pero sí un entendimiento mejor respecto del proyecto político que se tiene, ¿no? Que con su hermano no se ha reconstituido en todo caso. ¿Con Keiko? Entiendo que hubo oportunidad en la cual tanto Keiko como Kelly pudieron finalmente conversar, Uh-huh. pudieron limar las perezas, y creo que eso es lo más importante, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya no me quiero meter más porque eso evidentemente es un tema entre Uh-huh. hermanos, Claro. pero me da muchísimo gusto también ver cómo Keiko está rodeada de sus otros hermanos, de Sachi, de Hiro, y por supuesto de su madre, ¿no? De Susana. Uh-huh. Creo que una experiencia tan difícil, tan dolorosa como la que ha pasado Keiko,
algo bueno tenía que sacar y era unificar esta familia que en honor a la verdad, Enrique, ha pasado pero de todo, ¿no? Ajá. Son 30 años que han estado, perdón, son, sí, 30 años que han estado en la política y que, Dios mío, la verdad que esa familia Ujú. ha tenido que pasar por todo tipo de pruebas, ¿no? El emplazamiento político de Fuerza Popular hacia el 2021, ¿cuál es? Hemos visto hasta ahora las reapariciones de Keiko Fujimori tienen que ver con el rechazo al populismo, ¿no? Que en fin, se expresa tanto en decisiones del Congreso como en precandidaturas, ¿no? Que van asomando. Y uno, claro, siempre el Fujimorismo pues, lo ha visto, es decir, o sea, el Fujimorismo en sus mejores tiempos, digamos, electorales era de alguna manera esta síntesis de un modelo económico liberal, al mismo tiempo con un componente popular, lo que algunos pues llamarían un populismo de derecha que conectó, ¿no? De repente usted seguramente me va a decir que era otra cosa, pero de hecho en ese momento era esta suerte de manejo económico con este acompañamiento popular, ¿no? Post-político, si se quiere, no post-político en términos de izquierdas y derechas como las conocemos. Ahora el panorama es más complejo. ¿Qué es lo que representaría Fuerza Popular en ese emplazamiento ideológico, si se quiere? En efecto, tienes razón, Enrique. Voy a considerar que no fue populismo de Uh derecha, -huh, no fue un capitalismo popular, que es uh en lo -huh, que caracterizó muchísimo el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, ¿no? Que se traduce en términos muy sencillos en que el país no le pertenece a 20 familias, sino que en uh -huh. realidad le pertenece a todos los peruanos y que todos los peruanos tienen derecho a hacer riqueza, a tener oportunidades, a salir adelante. Y creo que eso fue el resultado verdaderamente de lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Habrán habido errores? Sí, pero también, no seamos mezquinos, hubo una serie de resultados positivos que marcaron un derrotero impresionante para nuestro país. ¿Cuál es la posición que veo de Fuerza Popular? Sí, yo veo con verdadero beneplácito esta posición sumamente responsable que está tomando el partido. Y sabes qué, Enrique, la verdad es que yo no quiero dejar de resaltarlo porque en una época preelectoral, tomar Uh esta -huh. posición tiene un costo altísimo. O sea, ser el responsable de la fiesta no es muy popular, Uh ¿no? -huh. Pero yo, la verdad es que me siento orgulloso por la amistad hacia Keiko, por esta simpatía que tengo hacia el partido, por los buenos recuerdos que tengo del partido, y porque, te reitero, apoyo técnicamente a ellos, ¿no? Pero lo veo con muy buenos ojos. Creo que además es lo lógico. O sea, Uh Fuerza -huh. Popular, muchas veces nos preguntan cuál es el ideario de Fuerza Popular, y si bien hay elaborado un decálogo muy preciso, nosotros siempre teníamos por costumbre decir el ideario de Fuerza Popular es la Constitución de 1993. Y Uh -huh. entonces, tanto Keiko Fujimori, su secretario Lucho Galarreta, como los congresistas, y en general todos los miembros del CEN, todos los miembros del partido, creo que lo que les toca es defender su constitución, defender la constitución, reconocer que esta puede tener errores, por supuesto que sí. No hay documento que esté, yo siempre decía, no hay documento que esté grabado en piedra, todo tiene que ser materia de análisis. Pero en momentos difíciles como los que estamos, es importante tener al hermano mayor. A ese Uh hermano -huh. mayor que te dice con una pasividad, con una tranquilidad enorme, oye, ten cuidado, ¿no? Sé que estás tentado a echar mano de determinados caminos, ¿sí? O optar por determinados caminos, pero como hermano mayor, te tengo que decir que eso no está bien. Que Uh quizás sea -huh. una solución inmediata, pero lo que viene después puede terminar siendo terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, yo saludo muchísimo que tengan esta posición, como te digo, no creo que sea una posición popular para nada, pero creo que es lo que toca. Y creo que eso demuestra la madurez con la que está actuando tanto Keiko como el partido. Para terminar, Keiko Fujimori está enfrentando una serie pues, de investigaciones todavía. ¿Es factible una candidatura presidencial que no lleve el apellido Fujimori para el 21, para Fuerza Popular?
Lo veo difícil, Enrique, ¿ya? Ujú, Pero lo veo difícil porque, y mira que yo he cambiado de parecer, ¿eh? Te voy a ujú, confesar. Déjame decirte que como amigo, hace un buen tiempo yo le sugería, le recomendaba a Keiko que tomara una pausa, ¿sí? ujú, Que, que pudiera pasar más tiempo con su familia, porque la política no es algo más allá de lo que las personas piensan, ¿no? ujú, La ujú, política no es una tarea sencilla de llevar para nada. ujú, Pero la verdad, Enrique, es que viendo la situación como está, yo mismo he cambiado de posición y creo que la presencia de Keiko Fujimori en estas elecciones es fundamental. ujú, Creo ujú, que es una propuesta importante que debe estar encima de la mesa. Creo que ella va a tener que sacrificarse nuevamente, pero creo que puede para muchos, como para mí, darnos esa esperanza, ¿no? De ujú, que ujú, aprendiendo de los errores del pasado, los peruanos no vayamos por resultados cortoplacistas o por ese populismo, sea de derecha o sea de izquierda, pero que tan ujú, mal, que tanto daño le puede hacer a nuestro país. Yo creo ujú, que la presencia de Keiko Fujimori, una mujer con la experiencia que tiene, con los años que tiene, con las vivencias que tiene y con la responsabilidad de salvaguardar la Constitución de 1993, creo que es importante tenerla dentro de estas elecciones. perfecto. Milton, gracias por reaparecer con nosotros con De Política. Gracias, Ya, Enrique. ya estaremos seguramente en contacto. Gracias a ustedes por seguir entonces este espacio y nos reencontramos por este lado el lunes. Que tengan buenos días, que tengan un excelente fin de semana.